cínico. Un conchudo. Viene con la otra. Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Este es su microinformativo RTV Online, La Propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. Hallan cuerpo de un taxista desaparecido. 5 muertos y 12 heridos deja el motinamiento en la penitenciaría del Litoral. Autoridades decomisan un nuevo cargamento de drogas. Abogado Harrison Salcedo mostraba sus lujos en redes sociales. Corte Constitucional aprobó la despenalización del aborto. Este viernes habrá libre movilidad en todo el país. Este es su RTV Online La Propia, la nueva imagen informativa digital. Solo en TIA, compra desde la comodidad de tu hogar en www.tia.com.es o por TIA a domicilio, llamando al 1-800-842-842 y consulta tu tienda más cercana. Recuerda que contamos con todas las normas de bioseguridad y contamos con cobertura a nivel nacional en más de 230 tiendas. Compra sin salir de casa. Hoy más que nunca, nadie es como TIA. Este es su microinformativo RTV Online, La Propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. Muy pero muy buenas noches, amables oyentes televidentes de esta su estación preferida de prensa, El Despertar Informativo y su RTV Online La Propia, la nueva imagen informativa digital. Gracias a ustedes, a los 91 grupos que están conectados al momento en esta su estación preferida para su microinformativo. Hoy en compañía del abogado Guido Cabezas Martínez y del doctor César Homero Gamboa. Ya mismo con ustedes también la réplica y opinión de todo aquello que se da. Vamos con las informaciones. Hallan cuerpo de un taxista desaparecido. Aquí la información. Y con signos de violencia, un taxista que estaba desaparecido en Guayaquil. Se presume que el hombre fue ejecutado tras ser víctima de secuestro extorsivo. Juan Martín Villamar, de 62 años, fue visto por última vez el 20 de abril en el sector de La Ladrillera, noroeste de Guayaquil. El hombre trabajaba como taxista informal y realizaba carreras. Aparentemente recogió a pasajeros que resultaron ser delincuentes. En medio de los matorrales se encontraba un cuerpo, posición cúbito-ventral, semidesnudo. Identificaron que este cuerpo, esta persona tenía un trauma cráneoencefálico por contusiones. Es verdad, lo encontramos, pero lamentablemente lo encontramos sin vida. Yo quisiera saber qué pasó, o sea, qué pasó más allá. Entiendo que hay cámaras, entiendo que tiene que haber testigos. El cuerpo fue encontrado una semana después, a un costado del conocido Canal de la Muerte, sector desolado de Monte Sinaí. En el sitio durante el 2020 abandonaron 3 cadáveres más en similares circunstancias. Lamentablemente es un sector que no tiene luminarias, que es bastante rural. Llama la atención que un día después de la desaparición, los delincuentes se comunicaron para solicitar dinero a cambio del carro, mas no dieron información del conductor. Me pidieron $2.000, yo les ofrecí más dinero, pero que me lo devuelvan junto con mi papá. Y no, me dijeron que no lo tenían a él, que no sabían nada. La policía cuenta con una persona sospechosa en este caso, que ya está siendo investigada, pero no detenida, informó Jorge Salazar. Bien, ahí están las informaciones que nos dan gracias a cada uno de nuestros colegas de la señal abierta que nos dan 5 muertos y 2 heridos
en el amotinamiento que hubo en la penitenciaría del Litoral. Antes de darle información, quiero darle la bienvenida al abogado Guido Cabeza Martínez, que ya está aquí en los estudios de RTV Online La Propia. Doctor. Muchas gracias, licenciado Cristóbal Ripalda. Señor doctor, que nos acompaña hoy en calidad de panelista. Para el licenciado Ramírez en los controles, saludo cordial para toda nuestra linda gente dentro y fuera del país. Qué cosa mejor pues en este momento para compartir temas de vital importancia, estar con ustedes como siempre, amantes, seguidores de esta programación. Muchísimas gracias, un placer estar junto aquí con el doctor César Homero Gamboa y con el señor licenciado Cristóbal Ripalda Llanes. Saludos cordiales a los distintos grupos que están conectados en el Cantón El Triunfo. Gracias, bienvenidos por estar a RTV Online La Propia. Aquí también, gracias en el Cantón, este es Machachi. Gracias, saludos cordiales, un nuevo grupo que se anexa con nosotros. Gracias, en Loja también, RTV Online Loja, RTS también están con nosotros. Saludos cordiales, Ciudad Deportiva de Milagro. Otro nuevo grupo que se anexa, saludos cordiales también en Manta. Gracias a Hola Manta, ¿cómo están ustedes, colegas desde allá? Saludos cordiales. Hola Manta, ya está con nosotros retransmitiendo las señales. Damos la bienvenida al doctor César Homero Gamboa. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenas noches, doctor. Buenas noches, licenciado Cristóbal Ripalda. Buenas noches, licenciado Ramírez en los controles. Al colega Guido Cabeza, pues, que compartimos este panel el día de hoy. A su audiencia a nivel nacional, a nivel local, nacional e internacional, mi querido licenciado. Estamos aquí prestos para compartir cualquier tipo de opinión y criterio con sus conciudadanos. Bien, gracias, ahí está la bienvenida. Vamos ahora sí con la información donde hubieron 5 muertos y 12 heridos en el amotinamiento que hubo el día de ayer en la penitenciaría del Litoral. 5 muertos y 36 heridos fue el saldo de un nuevo enfrentamiento suscitado la mañana de este miércoles, es decir, de ayer, en la penitenciaría del Litoral. Ahí estuvo nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi cubriendo los detalles y nos reporta cómo fue la situación, cómo se vivió este nuevo terror y horror y dolor dentro del centro penitenciario. Veamos. Se encontraban en visita conyugal, cuando de repente escucharon disparos y tuvieron que salir corriendo. La balacera, pero empezaron los del 9. Los del 9 vieron a unos chicos de ahí del pabellón 6 que había visita, vieron del 9 trepados en los techos. Y ahí avanzaron a avisar. Ellos se estaban metiendo al 6. ¿Empezaron a disparar? Sí. Estaba normal, todo estaba normal. Iban a entrar ya a la visita de la tarde y comenzó los disparos a escucharse acá afuera y los policías salieron a decir que ya no hay visita. Era un nuevo enfrentamiento que se registraba entre los internos de la penitenciaría del Litoral en la vía Daule de Guayaquil, quienes permanecen aislados en los pabellones 6, 7, 8 y 9. Porque iban a hacer allá adentro, el pabellón 6, el 9 y el 8. ¿Algunas detonaciones? Sí, bastante hay. Tenía que tomar unas versiones a unos clientes y lamentablemente se comenzó a escuchar disparos, balas, escándalos, gritos. Todas las visitas, al igual que trabajadores de la cadena alimenticia, guías penitenciarios y personal del Ministerio de Salud Pública fueron evacuados. Como resultado del amotinamiento, 5 muertos y 12 heridos. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, aseguró que esto se registró luego del ataque suscitado en Quito que acabó con la vida del abogado Harrison Salcedo, defensor del abatido líder de la banda de los choneros, Jorge Luis Zambrano. El señor Salcedo era abogado del grupo de los choneros y que obviamente muchos de estos miembros de estas bandas se encuentran justamente encarcelados en los centros de reclusión del país y esto puede haber generado pues conmoción. Y los operativos de control también se extendieron en la parte exterior de la penitenciaría del Litoral. Agentes de la Policía Nacional y elementos del Grupo de Intervención Tácticas de Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas estuvieron resguardando la cárcel de varones.
La policía realizó una requisa en el interior de la cárcel. Aquí se encontraron 300 indicios balísticos, además se decomisaron revólveres y cuchillos. Ahora, ¿tendría alguna relación con el asesinato del abogado Harrison Salcedo? Hasta el momento se descarta como tal que tenga una relación con el evento de Quito. No hay tal, pero obviamente entra dentro de un proceso de investigación porque hay que ser más precisos en estos temas. Pero podría adelantar a decir que hasta el momento se presume que no tiene relación con lo de Quito. El operativo se dio también por aire, donde 2 helicópteros policiales sobrevolaron la zona. En los exteriores, parientes de varios reclusos esperaban conocer sobre el estado de salud de sus familiares. Mi hermano está preso allá adentro, queremos saber qué es lo que le pasa. Si está vivo, está muerto. Pasadas las 13 horas, la situación se calmó. En tanto, la Fiscalía inició de oficio una investigación por este nuevo amotinamiento. Informó Carlos Julio Gurumendi. Quiero darle la bienvenida al doctor Fernando Villavicencio, asambleísta nacional. Gracias por estar con nosotros. Nos acaba de enviar una misiva. Gracias. Muy amable por estar dándonos la credibilidad y la oportunidad de saber. Conocemos de usted de todos sus movimientos y antecedentes que realiza en defensa del pueblo ecuatoriano. Estaremos apoyando muy atentamente cada una de sus gestiones, distinguido señor asambleísta nacional. Vuestras felicitaciones, congratulaciones de RTV Online La Propia. Doctor César Homero Gamboa, al respecto del caso del tema. Bien, vemos una vez más que la inseguridad pues existe a nivel de país, no es la excepción con el caso del colega que ha sido asesinado en la ciudad de Quito y el amotinamiento que ha habido en la ciudad de Guayaquil. Realmente causa esto conmoción social, incertidumbre a nivel nacional de que la seguridad pues realmente en el Ecuador no existe. Tampoco podemos de alguna manera entrar a fondo en el análisis realmente las causas del asesinato de este colega. Sin embargo, también pues a través de los medios de comunicación, pues de manera extraoficial se conoce algunos pormenores. No nos queda más que rechazar cualquier tipo de acciones negativas, más que todo de inseguridad y más que todo la violencia que existe a nivel de país. Como abogado de la República del Ecuador me sumo a rechazar este tipo de situaciones. Ya quedará pues en la justicia las investigaciones correspondientes y tenemos que seguirnos ahora no solo cuidando de la pandemia, sino de la inseguridad, y que nuestras acciones como abogados pues realmente sean también en el marco de la Constitución y la ley. Tremenda la situación que se vive actualmente, con ello también el comentario profesional del doctor Guido Cabezas Martínez. Gracias, querido Cristóbal. En realidad, pues, ratificando pues las expresiones aquí del doctor Gamboa, nos solidarizamos sobremanera pues con un hecho de esta naturaleza en contra de un colega, sea la razón que haya sido pues para que se le haya asesinado. Como profesionales del derecho rechazamos este tipo de acciones sin que conozcamos en realidad a fondo. Lo que sabemos es que fue asesinado. Esa es la medida pues que rechazamos, por una parte. Por otra parte, lo de la penitenciaría del Litoral, tenga o no relación con el hecho del asesinato del colega Salcedo, en la ciudad de Quito. Lo que pasó, está a la vista. Hubieron 5 muertos en el centro carcelario, 36 heridos, como dice la prensa. Hechos de esta naturaleza, repudiables sobre todo, inclusive incomprensible o incomprendido, no sabemos qué mismo está sucediendo. Si hace pocos días se acaba de hacer una requisa a fondo con motivo de la mortandad que ya hubo. Y en esta ocasión, 5 muertos más y una gran cantidad de armamento que han encontrado en poder de los pabellones, en poder de los centros penitenciarios, especialmente en el de Guayaquil. ¿Qué cuidan entonces, señores, las autoridades? ¿Qué es lo que se controla? ¿Qué barbaridad
si al decir que se priva de la libertad, al decir que se pone tras las rejas a una persona peligrosa, sacando de las calles de la ciudad, más peligroso se torna ahora vivir donde se cree que están ya la gente privados de la libertad y que no van a ser peligrosos para nadie, y empieza a convertirse en un hecho mucho más que debemos cuidarnos. ¿Cuántos nos han hecho entender, nos han hecho conocer que de adentro salen las órdenes, las disposiciones? ¿Pero por qué? Porque hay pues entonces las facilidades y las comodidades para que se haga todo esto. Eso es lo incomprensible, eso es lo que no encontramos ningún tipo de razón en estos hechos. Bien, y referente a este tema, también se lo había relacionado al abogado Harrison Salcedo en muchos actos que a través de las redes sociales se presenció y todavía está en circulación. Veamos espacio de ello. Viajes, colección de autos, dinero y armas. El abogado Harrison Salcedo, asesinado por sicarios en Quito, no dudó en utilizar sus redes sociales para alardear una vida de lujos, excentricidades y aparente poder. Su nombre se dio a conocer luego de asumir la defensa de personajes como el ex vicepresidente Jorge Glass en el caso Sobornos, el ex asambleísta prófugo Eliseo Azuero vinculado en el caso Hospital de Pedernales. También fue el abogado de 2 agentes metropolitanos relacionados en el caso Abdalá Bucaram e hijos. Pero en su lista de defendidos también constan Jorge Luis Zambrano, alias JL, abatido ex líder de los Choneros y, a decir del Ministerio de Gobierno, de varios integrantes de esa misma banda. Gran parte de ese crimen organizado evidentemente opera desde el interior de las prisiones y es algo que el Estado todavía no ha logrado controlar. Por más presencia policial, por más agentes de seguridad que implementemos, lamentablemente las cárceles siguen en la orfandad frente a la obligación que tiene el Estado de tutelarlas. Por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la liberación del otrora líder de los Choneros, Fiscalía lo acusó por asociación ilícita en el grado de coautor. De hecho, en el instante del asesinato, se desarrollaba vía telemática la audiencia preparatoria de juicio en este caso. Pero su lista de defendidos no termina ahí. Harrison Salcedo, quien en redes sociales utilizaba el seudónimo de Hulk Mena o El Abogado, fue también defensor de Dritan Rexepi, albanés, que cumple una sentencia por narcotráfico en la cárcel de La Tacunga, sobre quien pesaban varias alertas rojas de Interpol por sus vínculos con el crimen transnacional. Sin olvidar a un mayor de la policía vinculado en la desaparición de una avioneta en Galápagos, presuntamente vinculada con actividades narcodelictivas. Habrá que ver con quiénes se relacionaba, con quiénes pasó sus últimos minutos, qué tipo de publicaciones precisamente hacía, investigar también quiénes eran sus clientes, con quién estaba vinculado en el ámbito profesional. Recientemente, según información a la que accedió este noticiero, había asumido la defensa de Daniel Salcedo Bonilla en este pedido de habeas corpus hecho hace apenas 10 días a la Corte Constitucional. Harrison Salcedo aparece como su abogado, de defensor a acusado. El asesinado jurisconsulto estuvo en ambas orillas en diferentes ocasiones. Esta fotografía data de 2013, cuando fue sentenciado a 6 meses de reclusión por falsificación de firmas. La Fiscalía investiga hoy quiénes están detrás de la muerte del polémico abogado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Palacio de la Costura ofrece a sus clientes. Estamos apreciando aquello que en realidad que se manifestó referente al abogado, y antes de cerrar con este tema, ser abogado es difícil, no es algo tan fácil, y que de pronto puede estar como se manifestó de una de las dos orillas, o defiendes bien o te defienden bien, porque hay veces como abogado ni uno mismo se puede defender en el propio mismo de los casos, pero en sí la situación es difícil. Estar inmiscuido en este tipo de acciones es no cuidarse también de que uno mismo se profese a través de las redes sociales lo que ha hecho, lo que está haciendo o lo que está por hacer. Hay veces el perfil tiene que ser ético y en ello a lo mejor no se cuidó en ese aspecto, se divulgó mucho de ellos. Pero qué mejor que 2 de los jurisconsultos probos que tenemos aquí en la ciudad de Milagro para hablarnos al respecto. El ser partícipe como estar inmiscuido en estos casos delictivos y ser parte de asociación ilícita, esto nos conlleva a decir en qué mundo vivimos.
doctor Cabezas, doctor Homero Gamboa. Vea, mi estimado Cristóbal, oyentes, en realidad pues hemos conocido parte, lógicamente, del trajinar en el campo profesional y aún en el no profesional del hoy extinto colega. Pero eso ya la vindicta pública, la ley, la justicia, ya tiene que haber pues sancionado, haber castigado, haberle hecho pagar estas instancias que cometió. Hoy se encontraba en el libre ejercicio de la profesión, que si bien es cierto, ha cogido a defender a personas o a personalidades que están comprometidos en hechos bastante convulsionados, bastante alarmosos en el acontecer nacional e internacional. Pero bueno, él estaba ya ejerciendo su trabajo, pues. Ahí es donde viene entonces el profesional, el abogado, hace su trabajo. ¿Qué culpa tenemos que los operadores de justicia en todas las instancias le den la razón o no le den la razón? Pues en todo caso ese es el trabajo de nosotros. No todas son las de ganar ni todas son las de perder, pero él estaba realizando su trabajo y ese es el trabajo que no debe ser paralizado por acción de sicariatos y hechos en contra de su persona. Ese es el comentario del doctor Guido Cabezas. Doctor César Romero. Si realmente podemos comparar la profesión del abogado con la profesión del periodista, realmente su trabajo también es un trabajo maratónico y de todos los periodistas que realmente muchas veces no pueden callar ciertas situaciones, actos de corrupción en acciones públicas o privadas o cualquier situación de que muchas veces tienen que salir a la luz pública porque para eso se prepararon los periodistas. Asimismo, los abogados, como bien refería aquí el colega Cabeza, realmente nosotros lo que hacemos es hacer una defensa conforme a la Constitución y a la ley. Independientemente de los actos bochornosos o las acciones bochornosas que de alguna manera lo habían vinculado al colega y también de algún momento que había cumplido una pena por un delito o una infracción que haya cometido, el momento que una persona recupera su libertad, pues recupera todos sus derechos políticos una vez que ha sido ya sentenciado. Esto no implica de que su actuar, sus acciones, tienen que ser enmarcadas dentro del marco de la Constitución y la ley. No está viendo realmente si es una persona de que porque ha cometido el delito, la infracción, no tiene que defenderlo, porque realmente es un trabajo que uno asume de manera profesional. Sin embargo, sí, de alguna manera coincido con el licenciado Ripalda, ¿no? Que nuestro actuar profesional pues siempre debe ser enmarcado dentro de la ética y el accionar de nosotros como abogados y los periodistas y todos los profesionales en cualquier área. Incluso saludaba usted al señor asambleísta, hasta el accionar de los asambleístas dentro de la asamblea, los que salen, los que ya han pasado periodos anteriores y los que van a ingresar al nuevo periodo, tiene que ser enmarcado dentro de lo que las competencias nos confiere la Constitución y la ley. Y cuidar pues nuestro accionar. Bien lo decían ahí algunos periodistas, tampoco no alardear ciertas acciones de nosotros como abogados, sea que ganamos o perdamos o a quién estaremos defendiendo. Realmente eso también deja mucho que desear y nos queda eso a nosotros para más bien no cometer ese tipo de errores y seguir manteniendo nuestra profesión en lo que nos hemos preparado. Y adicional a esto, también una vez más, repito, rechazar cualquier tipo de acción en contra de la ley. No estamos de acuerdo con este accionar, por mucho que sea, con el tema de sicariato o que se deba asesinar a una persona de esta manera. 7 jueces de la Corte Constitucional dieron paso a la El Palacio de la Costura ofrece a sus clientes y amigos todo lo relacionado a las costuras, cierre, botones, cintas, tul,
cambrelas, panolencias a colores y bisutería en general. Se realiza trajes y disfraces, trabajos en fomis y algo más. Propietario Don Carlos Gómez, o puedes comunicarte a los teléfonos 098 20 49 59 0, dirección 24 de mayo, entre 9 de octubre y Rocafuerte, frente a Comercial Morán, en el Cantón Milagro. Atención, de 8:30 a 18 horas, de lunes a sábado. Detallitos Flor te ofrece detalles para todo evento social, cumpleaños, quinceañera, Día de las Madres. Contáctate al 098 547 56 85. Detallitos Flor en el recinto San Francisco, parroquia Lorenzo de Garaycoa. Detallitos Flor te ofrece detalles para todo evento social. Este es su microinformativo RTV Online, la propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. Corte Constitucional aprobó la despenalización del aborto. Aquí la información. 7 jueces de la Corte Constitucional dieron paso a la despenalización del aborto en casos de violación en Ecuador. Grupos feministas celebran la decisión mientras que colectivos pro vida la rechazan y aseguran que convocarán a una consulta popular. Con 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte Constitucional dio paso a la despenalización del aborto en casos de violación tras declarar que el inciso 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal es inconstitucional. Grupos feministas celebraron la decisión de los jueces. La Corte ha tomado una decisión en el marco de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las personas con capacidad de gestar, y que este es un día histórico, porque en este día en Ecuador se terminó la tortura contra las mujeres, niñas, personas con capacidad de gestar, víctimas de violación que han sido sometidas a maternidades forzadas. El día de hoy, la Corte ha dicho no más maternidad forzada. Actualmente el artículo 150 del COIP no sanciona el aborto solo si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. La Corte elimina la característica discapacidad mental y amplía la posibilidad de que cualquier mujer que sea víctima de violación pueda abortar sin tener que ir a la cárcel por un periodo de 6 meses a 2 años, como establece el artículo 149 del COIP. Sabemos que en el Ecuador es el segundo país de América Latina que es el que ocupa en embarazos en adolescentes, pero también conocemos de que en nuestro país 7 niñas cada día menores de 14 años dan a luz producto de una violación. A los exteriores de la Corte también asistieron grupos pro vida, quienes rechazan totalmente el aborto. Con oraciones esperaban otros resultados. Los presentes manifestaron su desacuerdo. Recordemos el caso del Código Orgánico Integral Penal. La Asamblea no aprobó el aborto, veto total del Código de la Salud, no se aprobó el aborto, grandes manifestaciones, gran reacción de la opinión pública y ahora 9 jueces no pueden decidir por todo un país. Ante esto, colectivos pro vida anuncian acciones. Y la única forma que nos queda es levantar la voz del pueblo a través de una consulta popular en donde el pueblo vuelva a decirle sí a la vida, que se respete la Constitución y el derecho a la vida que tenemos todos los ecuatorianos, no importa la forma en que somos concebidos y no importa en este momento tampoco si es que la mujer decide o no. El hijo tiene tanto derecho a vivir como la madre. La resolución de la Corte Constitucional deberá pasar a la Asamblea Nacional para que allí se realice esta reforma al Código Orgánico Integral Penal. Bien, hay un pro y un contra, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra en esta situación de la despenalización del aborto. Si bien es cierto, hay mujeres que han cumplido con este objetivo, como hay otras que no. En muchos de los casos han habido violaciones de personas que se han aprovechado de las mujeres y que lamentablemente no han querido tener esa criatura que es un ser humano y que dentro de los derechos que tiene, dentro de lo que es la Constitución, el ser humano debería de optarlo, pero esos recuerdos no se los puede vivir. Para poder ampliar este tema de despenalización, el pro y los contra, panel abierto para los 2 doctores invitados el día de hoy, César Homero Gamboa, Guido Cabezas. Doctor César, doctor Guido. Sí, doctor. Sí. Bien,
Este es un bombazo que estalló de un momento pues, al otro. Si bien es cierto que ya venía desde mucho antes ya este tipo de amenaza con aprobar, en algún momento ya la Asamblea no lo hizo, hubieron los grupos de todas las tendencias políticas, raciales, sociales, que se manifestaron unos en favor, otros en contra. En este momento ya pues se ha aprobado la despenalización. Aquí lo que nos queda es a nosotros realmente pues hacernos eco de las diferentes formas de analizar. Si bien es cierto que vemos que ahí dice que algunas mujeres dicen, de hoy en adelante se acabó con este suplicio de la mujer que tuvo que dar a luz al producto de una violación, que eso pues para ellas era prácticamente un calvario vivir después de haber sufrido un hecho de esta naturaleza. Al contrario de esto, pues ha habido asimismo cuántas mujeres que dicen que ellas lo hacen es por defender la vida, ya no en sí por el hecho del delito de violación que hayan recibido, sino por el hecho de haber concebido y tener una vida dentro de ellas. Y como la Constitución y las leyes de la República pues nos han venido hasta aquí trayendo, haciendo ver que la vida se la defiende desde su concepción. Entonces hoy se ha abierto esta gran polémica, tanto para un grupo como para otros. Hay que depender o hay que uno analizar desde muchísimos puntos de vista para que se cumpla con esta disposición legal de haber despenalizado. ¿Cuánto de favorable se puede dar, doctor César Romero, esta acción que se acaba de cumplir? Que por cierto, todavía no está en el registro oficial. Una vez que se ha emitido el registro al registro oficial, podría ya darse en lo que es el aspecto constitucional, a pesar que 7 de los 9 miembros ya dieron su aprobación. Bien, yo tengo ahí 3 apreciaciones. La primera, lo que decía el doctor Cabeza, si vemos desde el punto de vista moral, espiritual y constitucional, yo estoy de acuerdo de manera personal. Así es. El derecho a la vida desde la concepción. Sin embargo, al haber sido declarado inconstitucional el artículo 150, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal, realmente vemos que ahora el aborto va a ser consentido independientemente de que sea una persona con discapacidad o no. Ya estaba reconocido en el referido artículo 150, numeral 2, que solo se podía permitir el aborto terapéutico tanto en el caso de violación y cuando hubiera problemas de que corriera riesgo la mujer el momento de dar a luz. Realmente podía el médico, mediante los procesos clínicos, realmente poder permitir a una mujer que aborte. Sin embargo, ahora la Corte declara inconstitucional y va a ser abierto el tema de que una mujer solo por violación pueda abortar. Al decir esto, realmente hay que ser respetuoso a la ley. Va a ser remitido al registro oficial y una vez que sea remitido al registro oficial, realmente nosotros los abogados, como abogados especialmente, ya no yendo a la parte moral, espiritual, sino como abogado profesional, si algún momento nos toca defender algún caso, pues realmente queda a discreción de nosotros los abogados, realmente defender un caso de esto, sí que ha habido alguna vulneración de este derecho, cuando realmente hubiere una violación, porque aquí queda abierto el tercer escenario que yo le decía, realmente no va a ser que queda a discreción, porque ya no hay pues esto, sino que hay que ver cómo la Corte o cómo se lo reglamenta en sí, la Asamblea tendrá que reglamentarlo, buscar el mecanismo, porque si no va a ser inaplicable o a la vez queda a la clandestinidad de que todo el mundo vaya a decir cualquier jovencita, con el mayor respeto a las jóvenes, ¿no? Mujercita,
va a decir simplemente yo fui violada y voy a abortar, o sea, sea solo un pretexto. Se presta también para Exacto. este tipo Entonces, de acciones. Existen las dos situaciones, entonces tendrá que regulárselo, tendrá que haber algún tipo, la asamblea tiene que regularlo, tendrá que haber alguna denuncia, después de una denuncia, mínimamente la denuncia, haber por lo menos algún tipo de examen clínico, realmente Claro. que el médico emita su examen, el médico legista más que todo, una vez que le valore a la chica, ¿no? Una vez que emita su informe el médico que realmente ha sido violada, inmediatamente pueda ser intervenida la chica. Porque puede darse el caso, doctores, puede darse el caso de que existan personas, mujeres de la vida airada y que estén concibiendo cada vez y cuando, como también hay casos que se han dado que prefieren tener a los hijos para tenerlos sujetados a los diversos maridos que ellos tengan para poder estar cobrando su salario mensual, que ese es otro tema, pero que en el caso del aborto hay muchas personas, muchos casos que inclusive no siendo aún violadas, ellas están tratando de hacer este tipo de cosas, se presta para la ambigüedad y de pronto. Alguna ocasión, es bonito, estamos en un panel abierto y eso es lo que a la gente le gusta, que alternemos nuestra apreciación. Alguna ocasión de la vida práctica, cuando me tocó ejercer las funciones de teniente político en la entonces parroquia Eloy Alfaro Durán, me tocó ver un caso insólito de lo que justamente puede proliferarse ahora con este tipo de ley. Una mujer que tenía pues muchas pretensiones en un funcionario de la gobernación en aquella época, pero esta persona sabía que la mujer era de vida airada. Resultó y embarazada y en algún momento fue y le dijo, tuyo es, y se quejó ante el superior de él. El superior lo agarró, dio un puñete, lo tiró al suelo a este funcionario, diciendo que era un inconsciente porque él lo había embarazado a esta señora. Y cogió un papel, hizo una orden a uno de los que estaban al servicio de él, tome, llévelo al registro civil para que inscriba. Entonces, imagínese, ahí ya viene un invento justamente de esto, lo que puede darse ahora, en el caso de creer, hacer o asomar como una violada. Víctima. Hasta esto, hasta dónde se va a considerar la violación. ¿Qué es violación en definitiva, yendo a fondo? Sí. Hay harto que reglamentar. ¿Cómo se considera la violación, doctor? Bueno, la violación, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, tiene que ser mediante algún objeto, ya sea anal o vaginal. Tiene que haber penetración, cualquier objeto, no solamente puede ser a través de... Que hagan rasgo del no solamente traje. Sea con el órgano viril. Con el miembro viril del hombre, sino puede ser con dedo, palo, algo, que se ha dado casos también, ¿no? Sí. En este caso, ya para que conciba, pues tiene que ser miembro viril, ¿no? Ya no estaríamos hablando de cualquier objeto, sino miembro viril. Sin embargo, puede darse el caso, por eso hay que ser muy cauto, que puede darse para la retaliación, no solamente para la retaliación, sino también para el abuso de ciertas damitas, independientemente de cualquier vida, realmente que no quieran concebir y simplemente sea un sopretexto para poder abortar. Realmente todo eso tendría que regularse y reglamentarse a través de la asamblea. Los asambleístas, pues, ahí estaba presente el señor asambleísta nacional Villavicencio. Fernando. Tiene que trabajar mucho en este tema en la nueva asamblea, ¿no? Para de alguna manera reglamentarlo y que los abogados tengamos la herramienta ya precisa, no solamente los abogados, sino los jueces y fiscales, y la herramienta sea acorde a lo que aprobó la Corte Constitucional. No sea que quede a la deriva y sea una ley inaplicable. Eso es mi punto de vista. Estamos haciendo, sí, diga. Inclusive, pues, hay que ver si es que se sigue manteniendo ese criterio que contempla el Código Orgánico Integral Penal actualmente, que violación se produce el solo hecho, o con el solo hecho de tener relaciones sexuales con una adolescente que esté de 13 años y que no haya cumplido los 14. Así haya consentido ella en ir con el hombre,
pero el solo hecho de haber tenido relaciones sexuales con una chica en esa edad comprendida, entre 12 y no haber cumplido 14, ya está considerado como violación y la pena pues la va de 18 a 22 años. Claro, pero en ese caso, mi doctor, hay que precisar también que ya ese es un delito de acción privada, considerado como el estupro, que es otro tipo de escenario, y no entramos específicamente a lo que refiere el 148, 149 y el 150, que es objeto ahorita la materia de análisis. Porque el caso que usted se refiere ya es en los delitos e infracciones de acción privada. Ya eso es otro escenario que se lo investiga y se lo lleva a cabo de otra manera. En el preciso acá es la violación, ya sea a cualquier mujer o damita, pero tiene que ser penetración, ¿no? En este caso, para que haya algún tipo de concepción, pues tiene que ser por medio del miembro viril. Claro. Y a la vez tiene que haber sido a la fuerza, ¿no? Cuando ya es consentido, cuando te dice con la voluntad, eso es un delito de acción privada que se lo lleva directamente ante el juez y usted refiere a una menor de 14, mayor de 14 y menor de 18 años. No, claro, o sea, ya la que va de 12 y no cumplido 14 es donde está contemplado como violación, porque de 14 y no cumplido 18 ya entra a la figura jurídica del estupro. Así es. Entonces, todas estas cosas tienen que irse regulando con esta aprobación, con la despenalización del aborto. Entonces, hay muchísimas cosas. Aparte de eso, pues, hay que ver qué pasa con la voluntad. Porque cuántas embarazadas resultan que son menores de edad, que dependen de la voluntad, de la tutela del papá, de la mamá, de alguien. Entonces hay que ver pues hasta dónde da la voluntad de la que resulta embarazada por violación o la voluntad de quienes están a cargo de esa persona también, ¿no? El análisis y opinión aquí en RTV Online, la propia, los profesionales de la comunicación. Con ello nosotros estamos informando a cada uno de ustedes. Queremos dar una primicia, luego de lo que sea ya la posesión del directorio en que vamos a transmitir a los asambleístas. Estamos haciendo todas las gestiones necesarias para ver si lo hacemos en vivo y en directo desde la Asamblea Nacional, siempre y cuando nos lleguen a tiempo las credenciales con lo que es el Departamento de Relaciones Públicas de la Asamblea Nacional, porque en este año, con este nuevo gobierno que se avecina, vamos a interactuar, hacer que los profesionales, nuestros abogados profesionales de Milagro, puedan interactuar vía online todos los temas que nosotros queramos llevar hacia la Asamblea Nacional. Esa la dejamos como primicia para cada uno de ustedes también, distinguidos amigos, abogados, para poder exponer los temas en consideraciones de la problemática del país. Volvemos en un instante. Detallitos Flor, te ofrece detalles para todo evento social, cumpleaños, quinceañera, Día de las Madres. Contáctate al 098-547-5685. Detallitos Flor en el recinto San Francisco, parroquia Lorenzo de Garaycoa. Detallitos Flor. Este es su microinformativo RTV Online, la propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. Bien, gracias. Estamos de vuelta y queremos dar una noticia que nos acaba de llegar a este momento antes del cierre de lo que es su microinformativo. Este día viernes, el día de mañana, habrá libre movilidad, así es que no hay toque de queda en todo el país. Pueden hacer, bendito sea nuestro Ecuador, ¿no? Aquí se dictaminan estas normativas, estas leyes. Escuchemos primero lo que dice el presidente del COE Nacional y luego el comentario de los profesionales. Para este viernes de feriado habrá libre movilidad en todo el país. En Quito, por ejemplo, no se ejecutará la medida Hoy no circula, pero los ciudadanos deberán acatar la disposición del toque de queda de 20 horas a 5 de la mañana del día lunes. Pero ¿cuál es la sugerencia que les hacemos a la ciudadanía? Quédese en casa.
quédese en casa porque la crisis sanitaria continúa, por lo tanto tenemos que cuidarnos y tenemos que, sobre todo, hacer actividades que no comprometan nuestra salud. Respecto al tema de parques, restaurantes y centros comerciales, Zapata aclara que podrán operar con total normalidad. No obstante, deberán cumplir un mínimo de aforo. A los parques les hemos generado un aforo del 30%, que exista obviamente medidas y distanciamientos, que se hagan actividades individuales. Lo que está prohibido son las canchas en donde se generan actividades de contacto físico como el fútbol, el básquet, el vóley. Y para aquellos que intenten viajar a la playa en este feriado, la autoridad indica: con toque de queda, ¿qué quiere decir? A partir del viernes 20 horas hasta el lunes 5 de la mañana, esas playas se encuentran cerradas en todo el eje costero. Aclara que no habrá ley seca en el país, pero que de 20 horas a 5 de la mañana está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos comerciales. También se refirió a los balnearios y centros de recreación, que estarán suspendidos. Eso sí está cerrado, eso está contemplado sobre todo en el tema horarios de toque de queda. Y para evitar aglomeraciones, concentraciones y eventos públicos, las entidades de seguridad continuarán realizando operativos de control en todo el país. Como antecedente, Zapata indica que el pasado fin de semana, más de 220 personas fueron sancionadas por incumplir el toque de queda, es decir, sábado y domingo solo podrán circular aquellos sectores permitidos, como salud, seguridad y alimentos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Tremenda la situación. Este es nuestro querido país, Ecuador. Es aquí en el Ecuador donde estamos viviendo este tipo de medidas que se toman, ¿no? Y que de paso te dan libre movilidad para que tú hagas vive el Ecuador y después te vayas al baúl después de las 8 de la noche. Mejor los comentaristas, los profesionales aquí nos pueden indicar al respecto sobre esta nueva modalidad de libre acceso. Bien, bueno, pues no nos queda más que acatar las disposiciones, sean bienvenidas, nos parezca absurdas en ciertos casos, pero lo que sí, la disposición que se da que se haga cumplir. El día domingo tuve la oportunidad de salir hacia la ventana por dar un vistazo a ver cómo amanece, perdón, el día sábado, a ver cómo amanece. Pero es que usted no lo dejan salir, pues, un doctor, sábado, no, en serio, pues. Es que uno para mirar los toros a la ventana, lejos, a la ventana, por ahí se empieza. Sí, pues. Eso sí, porque a la calle no desde lo ahí dejan se salir. Empieza. Es que la ley seca, pues, el toque de ahora queda. Le va a echar el toque culpa de queda, el toque de queda. Usted siempre le da el toque de queda, pues, doctor. Oiga, y el sábado, hasta las 10 de la mañana, hoy aparecía un día común y corriente. Había gente. La gente en motos, haciendo carreras los tricimoteros, taxistas, y todo, gente a pie, en triciclo, en bicicleta, en todo. Tal es así que, para comprobar un poco más, y con el ánimo a lo mejor de encontrarme con algo, de un patrullero se pegó por ahí, una escapadita. me pegué una escapadita de la casa, oiga, salí por la Pedro Carbo hasta llegar a la Guayaquil. El Milagro. Aquí en Milagro. ¿Ya? Una vez que llego a la calle Guayaquil, logré divisar porque iba un patrullero. Y adelante iban como unos 3 taxis, carros particulares, y el patrullero de acá les pitaba. Y los otros, sabiendo que está ahí el patrullero, uno coge para allá, se le mete por otra calle y ellos pasan de largo. Cuando la realidad sería, pues, ¿no? Ir a ver, señor, bueno, si sabe que hay toque de queda, pues, ¿no? Déjeme ver si tiene el salvoconducto, si tiene no hay salvoconducto. La autorización para poder circular libremente o no. Estábamos en toque de queda, pero nada de eso. El día domingo recién se instalaron justamente en el semáforo de la Pedro Carbo, ¿no? Pedro Carbo y García Moreno. Ahí empezaron a parar a unos pocos. Pero ¿qué hace la viveza criolla del motociclista, del taxista? El tránsito en Van Milagro. y ven, dicen, oye, allá en tal parte están haciendo operativos. Porque en ese lugar encuentras un montón de agentes del orden. Pero hay otros lugares llamados está totalmente desprotegido de autoridades. Cuando deben andar los patrulleros, unos por un lado, otros por otro lado. Si es posible, pues con carros, camiones, para que al infractor se le vaya. No se respetan de parte y parte. Esto. De pronto, esta llamativa que nos comunican ahorita,
que hay libre movilidad y que de paso también hay venta de licor hasta cierta hora. ¿Qué da el aspecto? Mañana. ¿Qué da el aspecto? Bueno, hay contraste, podría decir, inconsistencia realmente de las autoridades, tanto a nivel nacional como local, ¿no? Estas situaciones de que realmente las disposiciones son una, pero la realidad es otra. Incluso la realidad del aforo del 30% y todo, no tiene una medida de cómo lo van a medir en los lugares públicos, lugares privados. Esto realmente difiere mucho de la realidad. Sin embargo, a pesar que esto difiere mucho de la realidad, estos contrastes, no quiere decir también que el tema cultural nuestro, como ciudadanos, amerite para que nosotros estemos al margen de la ley. Porque no solamente es por la disposición, como bien refería el colega aquí, hay una disposición explícita, hay otra disposición a medias, que un día sí, en el día puedes tomar, pero a las 8 de la noche ya no, hay el toque de queda. Entonces esto como que es algo inconsistente, no tiene una continuidad, ¿no? Realmente de las autoridades. Sin embargo, queda la parte humana, la parte sensible de nosotros como ciudadanos común y corriente, independientemente de la profesión, que realmente no debemos salir si no amerita el caso, realmente. ¿Por qué? Porque hay familiares, amigos, hermanos que ya han fallecido. En este momento yo estoy muy triste de un distinguido doctor en una ciudad de la provincia del Guaya que está en el lecho del dolor. Un amigo que lo conozco de años, un excelente profesional, y por estar cumpliendo su labor de médico, y ahorita está en un momento crítico. Realmente los médicos, tengo familiares que son médicos, hermanas, que trabajan justamente en terapia intensiva, respiratoria, terapia física, en el tema ese de entubado, realmente que son ellos los que hacen el entubado, los licenciados en terapia respiratoria específicamente, y me dicen, ñaño, ya no podemos más, ya estamos estresados, ya no podemos, es incansable el trabajo de ellos, de los médicos y de todo. ¿Y qué decir de nosotros como ciudadanos, mi querido colega licenciado? Ya sentimos ese agotamiento psicológico, de incertidumbre, de que la pandemia sigue y que debe de alguna manera írselo, yo diría, de alguna manera ya, ¿qué sería? Aplacando, ¿cómo sería el término? Porque realmente, en alguna forma, de alguna manera aplacando. Entonces, ¿qué es lo que queda a los seres humanos, nosotros mismos? Ayudar a la medida que podamos y no entrar en ese nivel de... Hay que hacer actos de conciencia. Yo me voy por un lado, por otro lado, y simplemente le doy la vuelta al policía y todo. Que lo hagamos realmente cuando amerita. Si podemos en el horario de trabajo, en el horario de trabajo. Yo pienso que las personas que sobrepasan los 40 años de edad ya hacen un poco más de conciencia, porque ya han vivido todo este tipo de trajinar. Los jóvenes, a ellos queremos llamarle la atención, que por favor, de pronto, si no tienen la guía necesaria del padre, de la madre, si no tienen la guía necesaria de alguna autoridad, de algún familiar que estén dentro con ellos, al menos traten de acatar disposiciones para que no caigan en esto que es lamentable. La vida del ser humano es muy linda vivirla, pero también es duro pasar estos momentos cuando hay veces no hay ni para comprar una paracetamol. Por favor, el acto de conciencia debe de hacerse, no porque se escucha en las redes sociales, por ejemplo, en Israel, en Nueva Zelanda y hoy en Estados Unidos, ya todo el mundo anda sin mascarillas, ya todo el mundo anda bailando, anda festejando. La última convención que hubo en Nueva Zelanda antes de ayer fue más de 50,000 personas, en donde ellos están demostrándole al mundo supuestamente de que ya han vencido al virus. Pero también hay que ver la parte creativa. Que nos manden esa receta, cómo se vence al la virus. Parte creativa de esto. Vea lo que está pasando en India, un pueblo en donde hay más de 200,000 muertos diarias, y que lamentablemente por la desobediencia del hombre volvieron a tocar con un terremoto ayer y hoy nuevos temblores. ¿Por qué cree que está la mano de Dios ahí? De pronto es mucha la desobediencia que hay en todas estas partes del mundo, y que nosotros no podamos reflexionar. Llamamos la atención a cada una de las conciencias de vuestros hermanos.
No importa que estemos bailando, disfrutando, tomando, si ellos no se van a contagiar, sino que van a contagiar a seres que son completamente inocentes, los niños, las mujeres en los hogares. Este punto de reflexión de mi parte, ya al cierre de esta comunicación, al cierre de este microinformativo que ha sido muy interesante, que ha sido muy informativo a cada uno de ustedes, a todos los países. Doctor César Homero Gamboa. Sí, sería importante lo que decía el doctor Cabeza y usted refería lo de Israel. Yo creo que ahí es cuestión de actitud, de disciplina. La disciplina del pueblo israelita creo que le ha conllevado a ahorita ya no estar utilizando mascarilla, y creo que han vencido el tema del virus. Y en esa disciplina también me uno a la solicitud del licenciado Ripalda, y voy a hacer una reflexión y una solicitud muy comedidamente a los jóvenes, con el mayor respeto y consideración, así como los jóvenes en algún momento nos han dicho que ellos quieren su espacio, que ellos quieren también opinar, incidir en la opinión pública, en la parte política, que se los escuche, que ellos también están preparados. Asimismo ahora queremos pedirle, no a todos por supuesto, sino a los que no actúan con esta disciplina, con esta actitud, con esta voluntad, de que ahora pues ellos tienen a un padre, a una madre, a un hermano, a algún familiar pasado de los 40, 50 años, y que depende de ellos que acaten las disposiciones y se vayan por la disciplina y no hagan lo que están haciendo actualmente, como por ahí salían unos jóvenes en Montañita, en otro lugar, a decir, ya ellos vivieron, solo a los viejitos o a los mayores de 40 es que le va a dar el virus. Hoy en día ya el virus está llegando a jovencitos y a niños. Hay nuevos virus. Tenemos hijos pequeños. Hay nuevos Qué virus. Doloroso. Entonces veamos por ello y llamo a la reflexión de que, por favor, asimismo, nosotros también queremos que acaten las disposiciones hasta que vaya, pues, aplacando el tema del virus. Muchas gracias, licenciado. Bienvenido, gracias, doctor Guido Cabezas. Gracias, en realidad, este tipo de reflexiones cada vez nos llevan más a reflexionar nosotros, pero es un gran sector de la ciudadanía, de la juventud, no se detienen un momento a meditar bien. Como bien decía aquí el colega Homero Gómez, Gamboa, la juventud necesita su espacio, piden su espacio, quieren ya aflojarse, salir ellos también, pero es el momento para que ellos pongan el ejemplo, que empiecen a poner el ejemplo para que le sigan los demás. ¿Qué cosa mejor en este rato que estamos tratando de esto? Pues permítame, producción, hacer llegar pues nuestras sentidas condolencias a los familiares de alguien que pagó el tributo justamente con el coronavirus, como es aquel que nos dio esa gran parte de alegría que puso no solamente al Ecuador, sino a América toda en las cumbres en el año 1985, como es nuestro indígena artista Jesús Fichamba. Ahí está, murió presa del COVID. Qué doloroso ver cómo los familiares... Algunos artistas han fallecido. Aquí en Milagro, 2 semanas, fue muy conocido Miguel Yance, el hombre pues espigado. Otro chico que le decían el Fausto Guayamabe, Guillermo Cadena. Guillermo Cadena, Pepper, todos ellos, Guillermo Pepper. Guillermo Pepper, cuánta gente se van, pero más nos enteramos de muy pocos, de los que han tenido este tipo de resonancia, como en el caso de Jesús Fichamba, como fue Roberto Calero Piedrahíta también, que ya... Payador de Vinces. Ya se fue el payador de Vinces. Antes a esto ya se fue el sentimental de América, don Claudio Vallejo. Se fue Tito, Carlos Tito. ¿Cuántos se han ido? Muchos. Pero no muchos queremos personajes. entender todavía. Y para despedirme, pues, permítanme hacer llegar ese abrazo fraterno, solidario, combativo, pero en ideas, a nuestra clase trabajadora, que el día 1 de mayo, pues creo que ya no va a haber esa forma de celebrar anteriormente, por este mismo hecho de la pandemia, por el distanciamiento que debemos conservar, por todas estas cosas, creo que no. Pero lo que no puede faltar es el abrazo solidario de aquí, de RTV Online, la propia,
de los que hacemos este panel, ese abrazo fraterno, solidario para ustedes, músculo de la patria, trabajadores ecuatorianos, gente linda ecuatoriana que está en otros países del mundo, demostrando que la mano de obra de nuestra nación es una de las más grandes en el mundo entero. Ese abrazo solidario para todos ustedes. Muchísimas gracias, mi doctor. Gracias, licenciado Ripalda, gracias, licenciado Ramírez, y a ustedes oyentes que tienen esa gentileza de estar escuchándonos, de permitirnos entrar a la casa de ustedes a través de estos medios tecnológicos. Muchísimas gracias, que pasen un feliz fin de semana. 39.775 personas han tenido el agrado de estar en vuestros hogares, ¿no? Y estar nosotros con ustedes compartiendo, interactuando con más de 15.000 personas a nivel mundial. Gracias por esa credibilidad, que quiero cerrar con este tópico especial. Saludos cordiales a los barcelonistas que el día de ayer ganaron, ¿cuánto fue? 4-0. Ahí vemos a la gran hinchada, 4-0, ya los vacunaron, dice 4-0. Bueno, felicidades a los barcelonistas y a los MLCistas también, ¿no? Los MLCistas también ganaron en esta oportunidad 2-0, ganaron 3-0, ¿no? 3-0 los MLCistas. Felicidades a los del Astillero, bien por ellos. A los tiempos se ha visto en una misma jornada de Copa Libertadores, en una misma ciudad, que en Guayaquil, que se den los dos ídolos, aunque ídolo es uno solo, que es Barcelona, ya lo saben. Los MLCistas, ¿no? Salúdenmelo al doctor Martín Villalba, pues. Sí, ahí le estamos mandando el saludo al doctor Martín. Ya no quiere saber nada de apuestas, dice el doctor, porque le está esperando todavía la parrilla. Saludos cordiales, amables oyentes televidentes. Gracias a cada uno de ustedes, licenciado José Ramírez Intriego en los controles, su amigo y servidor de siempre, licenciado Cristóbal Antonio Ripalda Llanes. Será entonces el día de mañana a la misma hora o cuando la noticia así lo amerite. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Mira ese que vino allá. Un cínico. Un conchudo. Viene con la otra. Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital.